Alabado sea el nombre de Dios. Y continuamos entonces con nuestra enseñanza en el día de hoy sobre el Evangelio. La palabra Evangelio es un vocablo que viene del griego que significa buenas nuevas. En nuestro libro Perspectiva Bíblica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo explicamos sobre el mismo. Pero en esta hora queremos hablar sobre un tema bien particular del Evangelio, y es que Él tiene sus propias regulaciones, Él tiene sus propias normas. El Evangelio tiene sus propias doctrinas y directrices. Sus doctrinas, regulaciones, normas, directrices emanan del libro texto que es las Escrituras, que conocemos como la Biblia, y de las enseñanzas directas de parte de los apóstoles, de los profetas, de los maestros y del propio Señor Jesucristo. De ahí emana el fundamento y las directrices del Evangelio. Recuerde que Jesucristo no le da doctrina a la iglesia. Jesucristo viene con un plan, viene con una misión, viene con una responsabilidad, es de hacer dos pueblos uno, rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a los apóstoles entonces le encomienda la responsabilidad de diseminar la verdad de la semilla del Evangelio de salvación por todas partes. Los apóstoles, por eso se llama doctrina apostólica. No que seamos todos apóstoles, cuál es la moda de hoy, ni todos profetas, sino que el fundamento es apostólico, porque a ellos se le da la responsabilidad de adoctrinar a la iglesia. Estas enseñanzas se le dan a los seguidores de Jesucristo en las diferentes épocas en las que ha tratado con la humanidad. Quien desee ser merecedor de pertenecer a su reino y beneficiarse de lo que Él promete, debe sujetarse a las regulaciones por Él extendidas. Quien quiera hacer prevalecer su propia voluntad, imponer sus criterios y observaciones, esa persona no encaja para el puesto de ciudadano del reino. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo del estilo de vida que el creyente en Él debe exhibir, exigiéndonos que hiciéramos conforme al ejemplo que Él nos había dado. Es cierto que muchos entienden tan solo que cuando dice ejemplo les he dado para que hagan como he hecho, se refiere solamente a la exhibición del poder manifestado, la unción, la revelación de la palabra. Nunca lo ven desde la óptica de la integridad, de la responsabilidad, de la obediencia, de la humildad, y no lo ven como una forma de cambio, de transformación integral personal. Ejemplo les he dado, creen que es lengua, creen que es danzar, creen que es manifestar unción, poder, autoridad, hacer milagros. Pero ejemplo nos dio Jesucristo de poder, de unción, de autoridad, de milagro, de manifestación, pero también nos dio ejemplo de humildad, de entrega, de anegación, de obediencia, de sujeción, de coinonía, que son los valores que en realidad fortalecen y definen nuestra relación con Él. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser responsables, tenemos que ser obedientes, tenemos que guardar la coinonía, la comunión el uno con el otro, tenemos que ser humildes y tenemos que autonegarnos. El valor que le damos a nuestras palabras, el testimonio que nosotros debemos exhibir, ese es parte del ejemplo que Jesucristo nos dio. Pero los apóstoles que reprodujeron su estilo de vida nos amplían un poco al respecto. Fue Pablo quien expresó la siguiente sentencia. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y a Timoteo, Pablo le dice,
pero tú has seguido, número 1, mi doctrina, número 2, mi conducta, número 3, mi propósito, número 4, mi fe, número 5, mi longanimidad, número 6, mi amor, número 7, mi paciencia. Fíjese que en estas 7 cualidades que definían a Pablo, que él logró reproducir en Timoteo, no aparece el poder, la manifestación del poder, ni de la unción, ni de la autoridad, como nosotros lo vemos. Esto sí implica poder: doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, sí implica poder. El que tiene estas virtudes está lleno del poder de Dios, conoce a Dios y está permitiendo que Cristo se forme dentro de ellos. Pero lo que en la cotidianidad se entiende como poder no aparece. Doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, eso es suyo. Eso usted lo cultiva. En eso usted se afana por crecer. El apóstol no se refirió a la manifestación del poder de Dios en su ministerio. Lo primero en un hombre llamado no es la manifestación del poder de Dios, no son los milagros, ni los prodigios, ni la sobreabundancia. Él le recomendó a Timoteo imitar todo cuanto él había proyectado ser durante el ejercicio de su ministerio. Punto. Pablo le exhorta a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Todavía no aparecen ni las señales, ni los milagros, ni las riquezas, ni toda la amalgama de bendiciones que hoy abundan en los ministerios de la cotidianidad. Y por último, el apóstol Pablo dice en Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios, por ello viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean partícipes con ellos. El Evangelio es claro. El Evangelio es definido. El Evangelio tiene sus propias directrices, tiene sus propias regulaciones. A nosotros nos resta modelar nuestra vida conforme a este.